Ok, mis amigos, bienvenidos a otro video más de Eddie Aviation Videos. Hoy voy a tener la oportunidad de compartir una de esas historias. Hoy es miércoles de historias de aviación. Y esta historia me sucedió a mí en particular hace ya como algunos 9, 10 años en el aeropuerto de McAllen, Texas. Es una historia muy rara, una historia que nunca anticipaba yo que pudiera suceder, pero que quiero dejársela a ustedes aquí, una como para entretenerlos, y la otra es para que juntos aprendamos a cómo evitar que sucedan este tipo de detalles. No quiero que estos programas nuevos de historia de aviación se vuelvan muy catastróficos y de accidentes o incidentes, cosas así. No quiero esa parte, pero no puedo dejar de tocarla en orden de poder entretenerlos a ustedes con esta historia. Así que sucede que en una ocasión tuve que ir con mi estudiante a recibir su instrucción de vuelo en un Cessna 210 en el aeropuerto de McAllen, en Texas. El Cessna 210 es un avión Cessna ala alta de 6 pasajeros. Es un avión que es muy característico porque su nariz es muy pesada. La nariz del avión es muy pesada. Por lo largo del fuselaje, el peso del motor es muy grande. Los tanques de combustible hacen que la nariz se ponga muy pesada. La nariz se vuelve muy pesada al levantarla. De ahí que uno tiene que usar el compensador para poder levantar la nariz. Esto es algo que se espera en este tipo de aviones high performance con tren retráctil, en el caso del Cessna 210. Entonces fui con mi estudiante y sucede que este avión lo habían reparado. Le habían hecho una reparación en el rudder, en la cola del avión, en el rudder del avión, y habían tenido que desarmar porciones de la cola. Habían tenido que quitarla para inspeccionarla, arreglarla y ponerla de nuevo para que pudiésemos volar la aeronave. Así que va a ser un vuelo mezclado entre un vuelo de chequeo, de inspección de la aeronave versus un vuelo de instrucción al mismo tiempo con mi estudiante, incidentalmente dueño del avión. Y otra cosa que fue muy interesante es que mi estudiante es una persona bajita, mucho más bajita que yo, delgado, muy joven él, pero muy maduro en cuestiones de volar y con mucha habilidad para volar el avión. Es natural en él el poder operar la aeronave de una manera segura y de una manera madura, segura y divertida. Realmente lo disfrutamos mucho volar este avión. Así que ahí estamos en la pista 1.4, bueno, en aquel tiempo era la pista 1.3 en McAllen, y estábamos ya en la pista para despegar. Ya habíamos hecho la inspección, el chequeo, el checklist del avión. Todo se había visto normal hasta ese punto, hasta ese momento. En la aeronave habíamos rodado la pista activa. De hecho, el avión lo habíamos recogido del taller mecánico donde hicieron las inspecciones. Ya este taller ya no existe. Hace muchos años el mecánico falleció y se acabó el negocio, lamentablemente. Ya no existe, pero hicimos la inspección de el checklist en tierra, lo hicimos en el taller y de ahí rodamos a la pista activa, a la pista 1.3, hicimos los chequeos. Ya saben ustedes, para los que no son pilotos, aviadores o entusiastas de la aviación, antes de que nosotros operemos una aeronave, tenemos que inspeccionarla por fuera, en el suelo, antes de prender el motor. Checamos diferentes porciones de la aeronave, tenemos una lista de chequeo y vamos checando cada una de las cosas. Al subirnos a la aeronave tenemos la segunda inspección, que es dentro de la aeronave. Checamos otros sistemas, algunos se empalman encima de otros, o checamos el mismo sistema varias veces antes de empezar a rodar la pista activa. Y obviamente antes de despegar, que es la porción en la que les estaba comentando yo, se realiza la tercer checklist, el tercer lista de inspecciones, para asegurarnos que todo esté bien. Y si a este punto encontramos que algo no está bien con el motor, con el fuselaje del avión, con los controles del avión, con los radios, con los diferentes componentes del avión, si algo no está bien, vamos a detectarlo. Nos vamos a dar cuenta si una luz roja se prendió, una amarilla se prendió, o la luz que debería estar verde no está prendida, o el control X no está funcionando como debiese de ser. Hacemos un tercer chequeo antes de despegar. Ya nos encontramos en esa porción,
pedimos autorización a la torre de control que nos den, y siempre que yo voy a probar un avión, típicamente hago una de dos cosas, perdón. Una, dependiendo del nivel de trabajo o de mantenimiento que se haya hecho en la aeronave, por decir, si le hicieron un trabajo en el motor y el motor es la primera vez que se va a volar, generalmente lo que yo le digo a la torre de control es, dame permiso de hacer una espiral y ascender y subir sobre el aeropuerto por razones obvias. Si algo sucede mal, puedo volver a aterrizar en un aeropuerto. Entonces, generalmente les pido que me den 6-7 mil pies y hago simplemente una espiral, si me lo aprueba la torre de control, para ir subiendo, inspeccionando los componentes, en este caso en particular el motor, por decir. Y ya cuando llego a 6-7 mil pies y todo está bien, entonces me muevo a otro aeropuerto que puede ser como Weslaco, puede ser como Edinburgh, Harwich, aeropuertos que están dentro de 15-20 millas náuticas para checar el resto de la inspección, y luego ya regreso al aeropuerto base. Esa es una forma que lo hago. La otra forma que lo hago es cuando no es tan crítico el mantenimiento, pero requiere algunas maniobras muy abruptas como steep turns, power on, power off stalls, o vueltas profundas y desplomes en diferentes configuraciones, con tren de aterrizaje abajo, con tren de aterrizaje arriba, etc. Cosas que podría ser sobre el aeropuerto, pero hay la posibilidad de que me lo nieguen por el tráfico, entonces tengo que salirme. Esa sería la segunda forma que checo, que inspecciono la aeronave. Generalmente me voy al norte de McAllen, 16 millas, que queda a la par de Edinburgh. Al norte de McAllen, 16 millas, pero a la par de Edinburgh, como 6-7 millas a la par de Edinburgh. Por si algo sale mal, puedo salir corriendo a un espacio aéreo que conozco, donde tengo mi base, que es Edinburgh. Básicamente hago ese tipo estas dos tipos de chequeos. En este caso en particular decidí hacerlo sobre el aeropuerto para checar los componentes de la cola del avión, etcétera, etcétera. Y cuando ya finalmente la torre de control nos autoriza el despegue, nos autoriza que volemos sobre el aeropuerto, mi estudiante ya es piloto privado. Estábamos en este avión, Cessna 210, trabajando su capacidad de instrumentos y su endorsement para High Performance y Complex. Cuando tú eres piloto privado, tu licencia es única, pero a esa licencia le tienes que añadir diferentes, llamamos endorsements, diferentes asignaciones que le das a tu licencia. Por decir, tu licencia de piloto privado es una, pero si quieres volar un avión que tiene retracted landing gear, que tiene tren de aterrizaje que se retrae, tienes que recibir un endorsement de parte de un instructor. No es otra licencia, pero sí es una capacitación para este avión en particular. Cuando quiero volar un avión de patín de cola, igual, tienes que ir con un instructor y él te tiene que dar la capacidad, esa es la palabra que estaba buscando, la capacidad para volar este tipo de avión de patín de cola. En este caso en particular era una mezcla de probar el avión, seguir con el high Performance Endorsement y el Complex Endorsement, y instrumentos al mismo tiempo. Nosotros tratábamos de combinar diferentes cosas en una sola. Y no es tanto para ahorrar dinero, porque mucha gente diría, pues estás haciendo muchas cosas en una sola para ahorrarte dinero. No, simplemente que el avión es muy sofisticado y se puede hacer este tipo de cosas. Y es el criterio del instructor. De ahí donde tú vas a encontrar una raya muy fina entre un instructor que tiene muchas horas de vuelo y muchos años de vuelo como yo, y alguien que apenas acaba de salir de la escuela y no tiene esa capacidad, no tiene esa experiencia. Así que te animo a que tú te apoyes en mi conocimiento como instructor de vuelo, y no necesariamente tienes que venir a volar conmigo. Sería ideal que pudieras venir conmigo, pero la logística es muy difícil de que pueda atenderte a ti uno a uno y volar. Pero no te preocupes. En mis tutoriales, ahí alrededor va a aparecer la liga de mis tutoriales. Ahí tengo todas este tipo de enseñanzas bajo los estándares de la FAA en español con traducciones al inglés. Así que si tú eres serio o seria en aprender a volar bajo los estándares de los Estados Unidos, bajo los estándares de la FAA, bajo la experiencia y la capacitación de Erasmo Eri Malacara, te animo y te invito a que te suscribas. $250 al año o $25 al mes. Hazte miembro ahí alrededor de la suscripción. Checa lo que es, cala lo que es, mira lo que es. Si crees tú que esto es algo que te va a poder ayudar, continúa con la suscripción. Si no, puedes cancelar a cualquier momento, puedes pausar o simplemente
simplemente cerrar tu cuenta. Pero chécalo. Ahí vas a encontrar muchísima experiencia de vuelo, muchísimos años acumulados de experiencia de vuelo que te van a beneficiar sin que tú tengas que venir a los Estados Unidos y sin que tú tengas que hablar inglés, porque están en español y están en la comodidad de tu casa, en tu internet, con tu internet, en tu teléfono, en tu computadora, en tu iPhone o iPad. Qué practicalidad, ¿verdad? Ahí están disponibles, ahí abajo va a aparecer la liga, hazte miembro. Ya estamos ahí listos para despegar, la torre nos autoriza lo que vamos a hacer y mi estudiante va del lado izquierdo, yo voy del lado derecho en el Cessna 210. Entonces empezamos a acelerar. Yo siempre en el 210 espero que el avión se vaya a la izquierda porque es un avión con mucha potencia. El P-Factor se va a ir a la izquierda del avión, necesitamos pedal derecho. Mi estudiante lo aplica correctamente y estamos sobre la pista y cuando llegamos a rotation speed, para aquellos que no son estudiantes, nosotros tenemos diferentes velocidades en la aeronave. Una de esas velocidades es lo que llamamos rotation speed, es la velocidad a la cual nosotros tenemos que jalar el control de mando para levantar la nariz y poner el avión en una posición que pueda hacer un ascenso positivo a partir de esa velocidad. El que diseña este avión es quien determina cuál es la velocidad de rotación. Eso varía de diferentes aviones, así que tú y yo tenemos que familiarizarnos con el manual de operaciones de la aeronave para determinar cuál es el rotation speed o la velocidad de rotación para poder ascender. Y ahí vienen otras velocidades para levantar el tren de aterrizaje, quitar los flaps, modificar la posición en la hélice de paso variable si el avión cuenta con ello, posición diferentes en los settings del acelerador, etcétera, etcétera. Cada avión es diferente y este avión, siendo 210 High Performance y Complex, es un avión con muchos sistemas. Estamos acelerando la aeronave, llegamos, ya no me acuerdo cuántos eran, si eran nudos o millas, pero asumiendo que era 65, 70 nudos por decir, no me acuerdo con precisión de este avión, pero llegamos a rotation speed y le pido yo a mi estudiante jala el control y yo veo que él hace el intento de jalarlo, pero recuerden, él es una persona muy chaparrita, muy delgada. Que ahí viene otra cosa, mucha gente piensa que los pilotos debemos ser muy grandes, con un cuerpo muy grueso, muy firme para poder levantar el avión. Y no, en realidad no. Hoy en día con los compensadores que tenemos en las aeronaves, personas con cuerpos delgados, pequeños, pueden operar la aeronave de una manera segura, mientras que sepan operar el trim o los compensadores en el ala, en el rudder o en el elevador. Es muy fácil. Yo me acuerdo años atrás donde se decía que las mujeres no podían ser pilotos por el peso del avión, les demandaba demasiado. Bueno, ahora tengo señoritas, jovencitas de 16, 17, 18 años que vuelan 206, aviones muy pesados, y utilizan los compensadores para despegarlo y aterrizarlo. Eso no es ningún problema. Si alguien te dijo, es que está muy delgado, está muy chiquito, está muy chiquita, yo digo que mientras que él o ella alcancen los pedales del avión, lo podemos entrenar. Y después hay que participar de las diferentes regulaciones que pone la ley para alguien que quiera aprender a volar. Ya sabes, el primer vuelo solo tiene que ser a los 16 años, la licencia de piloto privado a los 17 años y así sucesivamente las diferentes limitaciones que se aplican para alguien que quiere aprender a volar. Pues ahí nos tienes en la pista 13 de McAllen, Texas. Aceleramos. El avión se va a la izquierda, mi cliente lo anticipa con el pedal derecho, vamos corriendo, llegamos, asumiendo que era 70 nudos la rotation speed, la velocidad de rotación, llegamos a 70 nudos. Y siempre cuando la aguja se empieza a mover, nosotros tenemos el hábito de decir, airspeed is alive, la aguja está viva del acelerador y everything is on green. Vemos en el lugar donde están todos los instrumentos del avión y checamos que todo esté en verde. Y si algo no está en verde, abortamos inmediatamente. Llegamos a ese punto, rotamos, le digo yo, rota, mi estudiante le jala el control y veo yo que no le jala lo suficiente hacia atrás. Y entonces, obviamente, uno como instructor tiene que dejarlos a ellos que lo hagan para que se den cuenta que están haciendo mal. Yo pensé, a lo mejor le falta trim, o a lo mejor algo le falta porque no lo está jalando suficiente. Solo dejé correr y veo yo que está empezando él a batallar para jalarle y le digo, jálale al control. Y veo que de una forma insistente está tratando de jalar, pero no es suficiente para que la aeronave se levante. Y seguimos caminando. Claro, esto pasó muy rápido, en un periodo de 3-4 segundos en lo que yo estoy viendo, porque tú como instructor siempre estás viendo las manos de tu estudiante, estás viendo la velocidad, estás viendo la cara de tu estudiante y estás llenándote de toda la información de lo que está pasando en él o en ella para anticipar si hay algo mal y puedes tú, detener y parar la operación o tomar los controles y proseguir con la operación.
Entonces yo lo estoy viendo que él está batallando. Y ya, como la tercera vez que lo veo, ya veo él que ya está, decimos en el norte, pujando, ya está batallando para jalarle. Y ya yo con un poquito más de insistencia le digo, jálale, agarro yo los controles y le ayudo a jalarlo. Y donde lo jalo yo, lo siento muy, pero muy pesado el avión. Y antes de despegar, habíamos checado que el trim estuviera neutral. Lo primero que se te viene a la mente es, se nos quedó el trim hacia atrás, en la posición de atrás, por eso la nariz está muy pesada. Pero ya lo hemos checado, lo confirmo visualmente y está en neutral el trim, porque el trim está aquí abajo, vas viendo hacia enfrente, donde jalas el control, tienes la oportunidad de ver, y aquí lo ves el trim en el Cessna 210. Checo yo que está todo en neutral, lo veo que está batallando él para jalarle, yo empiezo a batallar también para jalarle, pero ya donde yo le jalo ya fue, ahora sí, demasiado, al punto que la nariz se levanta, y en el momento que la nariz se levanta con la velocidad que llevábamos, porque nos pasamos fácil de rotation speed, de la velocidad de rotación como 70 nudos o más, en el momento que yo le jalé, él iba jalando, y cuando yo le jalé, en ese momento la nariz, ¡fum!, se levantó el avión en el aire. Pero el problema fue que ya no teníamos mucha pista para aterrizar y ya estábamos en el aire. Cuando yo le jalo me doy cuenta que está exageradamente pesada la nariz, pero pesada, muy pesada, y le sigo jalando y jalando y jalando, y ya el avión agarra altura, y le digo a mi estudiante, no lo sueltes, síguele jalando, y empezamos a agarrar, no sé, como 200 o 300 pies, ya no tenemos pista para aterrizar, ya el avión está arriba, pero era un peso increíble lo que teníamos que estarle jalando al avión, él y yo al mismo tiempo. Entonces, en este momento me doy cuenta yo que algo está mal con la aeronave. Y es otro problema. Cuando algo está mal con la aeronave, tú pierdes algunos segundos. 4, 6, 8, ponle 10 segundos en darte cuenta que estás pasando mal, que está sucediendo. Y son tantas cosas. Estás despegando, quieres levantar el tren de aterrizaje, se te acaba la pista, estás hablando con un controlador, estás viendo el tráfico alrededor. Y es un momento caótico en el que no tienes tiempo para lidiar con tantas situaciones, pero tu instinto te dice que hay algo mal. Algo está mal, no es posible que les puedas estar jalando tanto el control y el avión no se levante. Yo calculo que íbamos ya como 200 o 300 pies, mi estudiante va pero súper jalándole y yo le empiezo a jalar también y le digo a él, no lo sueltes porque si tú lo sueltas o yo lo suelto, se va a clavar la nariz. En el momento que vamos subiendo, lo primero que viene a mi mente es que el trim se quedó... se quedó movido hacia atrás, ya lo confirmé visualmente, y el instinto, y está neutral, pero el instinto mío es relajar presiones. Tú sabes, cuando va uno subiendo en la aeronave, uno puede utilizar el trim, que es la ruedita cerca del control de mando, donde uno puede actuarla, y utiliza la misma presión del aire para relajar las presiones en los controles. Típicamente lo que tú haces es le das hacia atrás al trim y sientes cómo se alivian los controles al punto que lo levantas la nariz tú al horizonte y empiezas a jugar con el trim hacia adelante o hacia atrás hasta que la nariz se balancee y se quede fija en el horizonte. Bueno, en este caso estábamos batallando demasiado para sostenerla y tener un rango positivo de ascenso. Y a pesar de que yo vi que estaba en neutral, vi que todo estaba bien, yo sentía que algo estaba mal en el momento. Y es ahí donde tu mente no alcanza a comprender que algo está mal, pero tu instinto a través de los años te dice, hey, hay algo mal en la aeronave. Ahí me tienes, vamos ascendiendo 200, 300 pies. Por instinto, agarro el control del trim, del compensador, y le doy hacia atrás esperando que se relaje la nariz y se vuelva más ligera. ¿Y qué crees que pasa? En el momento que le doy hacia atrás se pone la nariz más pesada, muchísimo más pesada. Y entonces la nariz empieza a bajar, empiezo a ver yo el suelo y le empezamos a jalar. A este punto yo ya sé que hay un problema con el elevador del avión. Porque no es posible que le estemos jalando tanto y que estemos tratando de mantenerlo con el compensador y no podamos lograrlo, los dos. A un punto mi estudiante veo que mete sus manos y en lugar de agarrar el control de mando con las manos, mete sus codos de esta forma así y lo está sosteniendo así. Y yo igual, sosteniéndolo y con la mano en el acelerador. Y entre más le doy al trim hacia atrás, yo suponiendo que la nariz se va a poner más ligera y se va a levantar, se pone más pesada y se empieza a clavar. Sí, ya sé, muchos de ustedes van a decir, el trim está al revés. Y efectivamente, ese fue el problema, el trim estaba al revés.
A este punto, yo le sigo jalando y se pone más pesado. Y tú quizás vas a decir, bueno, Eri, pues si está al revés, dale al lado opuesto. Y ahí es donde te traiciona tu instinto, porque recuerda, le doy yo hacia atrás para levantar la nariz se pone más pesada, hacia abajo, empiezas a ver la tierra y lo que tú menos quieres es volverle a jalar otra vez o darle para adelante. A este punto tú pierdes confianza en el sistema y ya no lo quieres tocar. Mejor decides dejarlo así. Le hablo yo a la torre de control y le digo a la torre de control, necesito regresar y aterrizar. Y el de la torre de control se da cuenta que algo está mal porque me dice, necesitas asistencia. Y yo, habiendo ya tenido experiencias negativas con los federales de la FAA, con este tipo de situaciones, le digo, no necesito asistencia. En otras palabras, el controlador lo que me estaba diciendo es, ¿necesitas asistencia? Si yo hubiera dicho sí, él me hubiera dicho, ¿quieres declarar una emergencia? Y yo le hubiera dicho sí. Pero ya a este punto yo dije, no estoy en una posición para ponerme en declarar una emergencia. La posición que estoy ahorita es en controlar la aeronave. Y olvídate de lo demás. Olvídate de las regulaciones, olvídate, porque la única forma que te puedes desviar de una regulación, de acuerdo a las regulaciones, es en una emergencia. Solo le digo, necesito regresar y aterrizar. Y él me pregunta cuál es la razón y se me ocurre decirle nada más, porque no sé ahorita qué es lo que está sucediendo exactamente, se me ocurre decirle, se me abrió una puerta. Se me abrió una puerta, necesito regresar y cerrar la puerta. Fue lo único que le dije. Obviamente es una mentira porque no se había abierto la puerta, pero no supe qué decirle más. Ahorita yo estoy muy ocupado tratando de controlar la aeronave, necesito regresar, cuál es la situación, se me abrió una puerta y punto. Entonces ya me dice, ok, clear to land, runway 13. Y empiezo a dar una vuelta a la derecha y a este punto ya estamos como 400 o 500 pies, súper estirando y jalando el control, mi estudiante y yo, vamos jalando y empiezo a dar una vuelta y le digo, no le des mucha vuelta, mucho banqueo, pues ya saben ustedes qué sucede cuando excedes 20, 30, 40 grados de vuelta, el avión se hunde y lo que menos quieres perder es altura cerca del suelo. Entonces tuvimos que dar un banqueo, no sé, como 10, 15 grados en el banqueo, obviamente se puso más pesado el control y ahí vamos. Y en el downwind, en el inicial por la derecha, en la pista 1-3, mi mente me seguía diciendo, muévele el trim, a lo mejor está al revés, pero mi instinto me decía, déjalo así mejor, por lo menos ya ahorita estás volando y estás bateando, porque el miedo mío era que fuera a haber más presión en el control de mando y que ya no pudiéramos sostenerlo, que era una posibilidad. Y empezamos a regresar, a dar la vuelta, no alcanzamos ni a hacer el rectángulo normal en el inicial, en el básico y en el final. Hicimos como un medio círculo, nos regresamos y yo le decía, recuerdo que le decía a mi estudiante, no se te ocurra soltarlo. No me lo vas a dejar a mí solo porque nos vamos a matar. O sea, yo no voy a poder sostener la nariz yo solo. Y él iba casi parado, él en los pedales con las manos así. Me acuerdo verlo muy bien a él. Y yo iba, pero con esta mano aquí, con esta mano en el acelerador arreglándolo. Y le digo, no se te ocurra soltarlo porque nos vamos a matar. O sea, si lo hubiéramos soltado inmediatamente se caía el avión de esta forma. So, continuamos, regresamos y entonces yo noto cuando ya empiezo a reducir la potencia para bajar, cuando empiezo a reducir la potencia noto que el peso es menos. Entonces me doy cuenta, ok, rebajo la potencia, el peso normal es menos. Obviamente era el aire, mucho aire de la hélice, que es un avión high performance, más de 300 caballos de fuerza sobre el elevador, hace que se afecte muchísimo más que si fuera un Cessnita 172. Entonces me doy cuenta que al quitar potencia tengo ya un poquito más de control, pero aún sigue siendo la nariz muy pesada. Regresamos, aterrizamos, pero muy plano. Casi te puedo decir que pegamos con la nariz primero porque no lo podíamos levantar. ¿Qué es lo que sucede cuando tú rebajas la potencia cerca del suelo? Ya no tienes aire en el elevador, pues la nariz tiene la tendencia a caerse aún más. Entramos pero muy planos. Te puedo asegurar que tocamos con la nariz del avión, la llanta de enfrente. No rebotamos porque lo veníamos jalando los dos, no rebotamos, pero sí entramos muy planos. Y en el momento que paramos en el suelo y lo soltamos, el control se fue todo para adelante. Y le pedimos a la torre de control que nos diera permiso de regresar al taller. Regresamos al taller y empezamos a checar todo en el avión. Nos bajamos del avión súper cansados. Yo me acuerdo que me dolía esta parte de aquí. Era como si hubiera estado cargando un bulto de cemento por varios minutos en la posición más incómoda que puedas cargarte un bulto de cemento.
o algo pesado. Entonces me dolía la articulación de aquí, a mi estudiante igual. Llegamos con el mecánico, empezamos a inspeccionar todo, todo se veía bien, checamos la cola, todo se veía normal. ¿Qué es lo que estaba pasando, sucediendo? El mecánico llega, bien, le explicamos la situación, empieza él a checar todo el control, desarma todo. Nos vamos nosotros a comer porque ya teníamos hambre, desde que sucedió esto hasta que se empezó la inspección ya había pasado tiempo, decidimos irnos a comer, regresamos con el mecánico y el mecánico de una manera muy apologética, muy dolido él, muy lastimado, me dice: Eri, discúlpame, necesito pedirte disculpas, perdóname, pero dejé invertidos los cables del trim, del compensador. No los cables del elevador, porque acuérdense, son dos. Esto lo controlas el elevador, son unos cables que se mueven dentro, pero hay otros cables que son para mover el trim, el compensador del elevador. Entonces ya él me explica: fue error mío, no me di cuenta, fue un error nato. Y es entendible porque los cables no tienen arriba o abajo señal, o derecha o izquierda, no tienen. No estoy justificando al mecánico, pero eso fue la realidad, lo que sucedió. Tú ves los cables y tú no sabes cuál es arriba y cuál es abajo. Quizás lo puedes detectar en el elevador. En los cables del elevador es casi lógico, pero los cables del trim que controla el elevador son casi al revés. Y bueno, lo dejó al revés él. En otras palabras, cuando yo movía el trim hacia atrás para que la nariz se aligerara y el avión subiera, o hacía lo contrario, la nariz bajaba y en lugar de subir, bajaba. Y eso es lo que me confundía en mi mente. Yo quiero que suba, pero el avión baja. No, tú vas a decir: ay, Eri, pues hubieras pensado darle al trim para que el avión baje y entonces suba. Sí, me gustaría decirte eso, sí, o como no se me ocurrió, ¿verdad? Cuando estaba ahí arriba. Pero lo primero que tú no quieres hacer cuando ves el suelo aquí enfrente de ti es darle al trim que la nariz baje. No es, te lo digo por experiencia, no es natural, no es instintivo. Tú no quieres darle la nariz para abajo para que la nariz suba. Mi mente estaba completamente confundida porque el control del trim, del compensador, estaba al revés. Hay un procedimiento que hacer con este tipo de situaciones. Ya él me dice: ¿quieres que hagamos un reporte con la FAA? Y le digo: no, ¿para qué? Ya te das cuenta que ese era el problema, arréglalo, olvidémoslo, porque en el momento que hagamos un reporte con los federales, se nos va a venir el mundo encima, a ti como mecánico, a mí como piloto y a mi estudiante como estudiante. Es una de las cosas tristes y malas. Y no sé cómo decirlo, estás viendo cómo estoy batallando para decirlo, porque yo siempre digo: mantengan los cielos seguros y divertidos. La parte segura es muy importante para mí y la parte de divertirme también, pero mis casos con los federales, cuando les digo este tipo de situaciones, que para hacerla segura, la situación, como en este caso, tiene la tendencia, no sé a qué se deberá, pero tiene la tendencia que los federales la vuelvan no divertida. Por yo quererlo hacer seguro, me he metido en problemas y la experiencia no se ha vuelto divertida. Sí, yo siempre trato de mezclar lo seguro con lo divertido. Entonces le dije: no, olvídate, brother. De hecho, le dije: ¿para qué les damos piedras que nos vayan a aventar? Olvídate, déjalo así, arréglalo y que quede entre tú y yo, nada más. Porque él esperaba que yo le iba a decir: hagamos un reporte. Pero ya me la sé, ya tengo mucha experiencia con los federales. Y lamentablemente la mayor parte de ellas no han sido placenteras. Yo no digo que tenemos que echarles mentiras, pero en este caso en particular, no les des piedras que te puedan aventar, que te puedan arrojar. Y es paradójico, ¿no? Que diciendo la verdad te vas a meter en problemas y no diciendo nada te vas a ahorrar problemas. Esa es la realidad a la que nos llevan a veces los federales, donde sí, se supone que debemos decir la verdad, pero hay veces que si nadie se da cuenta, salimos mal librados que si decimos lo que sucedió. De ahí yo entiendo a muchos de ustedes que han hecho cosas y les han pasado cosas y no las reportan, y lo entiendo perfectamente y lo acepto, porque es un relajo increíble lidiar con los federales. Y no quiero llevar esto a que desarrollemos una actitud negativa hacia las personas que representan la ley, a los federales, pero hay veces que obran los federales como si no tuvieran
razón o un uso lógico de su mente, de su criterio personal, de su criterio propio. Quisiera usar otra palabra, pero si la uso me van a cerrar el canal de YouTube. Que no sean, sino que sean más razonables. Muy pocas veces sucede. Entonces, ahí los tienes. Nos hizo el reporte, él arregló el avión, después ya fuimos y checamos el avión y el avión estaba en perfectas condiciones. Había sido ese el problema. No, ¿por qué decido ponerlo yo aquí? Me siento intimidado porque esto puede ser usado en contra mía, pero al mismo tiempo mi intención y mi deseo es que ustedes también aprendan conmigo. Ya sé, todos ustedes que saben mucho de la aviación, ya sé lo que van a decir. Eri, por eso se seca siempre el compensador antes de despegar. Mentira, nunca lo haces. Tú checas el elevador. Tú checas el elevador, que suba y que baje, y checas el trim que esté neutral. Pero nunca te metes adentro y abres la ventanita de inspección y checas que el cable del trim, del compensador que controla el elevador, esté en la posición correcta. No lo haces. No lo haces, porque ni siquiera viene en la lista de inspecciones, ni siquiera viene en el checklist que tienes que checar el compensador que controla el elevador. Dice que tiene que estar en neutral, es todo lo que dice el checklist, pero no dice que tienes que checar los cables por dentro que estén al revés o no. En el elevador es diferente porque tú levantas el elevador y ves que el control se mueve hacia ti, bajas el elevador, ves que el control se mueve hacia ti. En los alerones igual, tú levantas el alerón del lado izquierdo, el alerón del lado derecho se baja y los controles te miran a ti. Es fácil, en el alerón y el elevador es fácil verlo, pero en el trim, otra que ponerlo neutral, no tienes una forma de inspeccionarlo. Ya sé que suena un poquito confuso para ti esto del elevador y del alerón, por eso te animo a que te suscribas a mis tutoriales porque ahí tengo muy bien definido este tipo de enseñanzas. Ahí lo tienen. El trim estaban en los cables invertidos y no había forma que nosotros nos hubiéramos dado cuenta. Espero que este video de una u de otra forma les ayude a ustedes a arrojar más luz y evitar este tipo de incidentes o posibles accidentes en la vida de ustedes como pilotos aviadores. Y al final de cuentas es lo que persigo con este video. Simplemente mantener los cielos seguros y divertidos y darnos cuenta de que aún que creemos que tenemos dominados los cielos, eso aún no ha sucedido. Tenemos la necesidad de seguir practicando, entrenando constantemente, preparándonos, educándonos constantemente para un día quizás poder llegar a lidiar con situaciones de este tipo y salir de una manera favorable, caminando y de una manera contenta y gozosa de que fue solamente una experiencia más en la mochilita, en la bolsita de experiencias que necesitamos acumular para convertirnos en mejores y más profesionales pilotos aviadores. Eso es lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time, ¿no? La próxima ocasión. Nos vemos el próximo miércoles con otra historia de aviación.